Este material se los voy a estar compartiendo a través de sus superintendentes y ellos a su vez con los pastores. Ahora sí vamos a hablar del tema que es liderazgo transformacional. Permítanme un momento. Permítanme un segundo. Ok, entonces continuamos. Les aviso también que la sesión la estamos grabando y por ahí les vamos a compartir el link para que la puedan estar viendo. No se va a poder descargar, pero sí la van a poder ver al menos hasta la próxima sesión, un tiempo más o menos de un mes. Ok, venimos hablando de esto, queridos hermanos. La meta más alta de Dios para nosotros, para nuestra vida, es transformarnos a la imagen de Jesús. La pregunta es si nosotros estamos alineados con ese propósito, si eso es lo que más anhelamos, si eso es lo que más nos apasiona hacer cada día más como Cristo. Si hacemos todo lo demás y no hacemos discípulos semejantes a Cristo, realmente no habremos cumplido la misión. Como iglesia en Nazareno, hemos identificado 7 características de nosotros, pero estas no solo son características de nuestra familia alrededor del mundo, sino también una descripción de lo que somos y una descripción de lo que hacemos. Esto lo conocemos, creo que todos lo conocemos perfectamente bien, pero vamos a enfocarnos en la característica número 6, que es el liderazgo transformacional. Bien, como seguidores de Cristo, somos más que líderes administrativos seculares. No solo estamos en una posición de mando, no estamos para nada en una posición para ser servidos, somos servidores, somos embajadores del reino de Dios, somos líderes, agentes de gracia y transformación. Definitivamente, la obra es de Dios, el crecimiento lo da el Señor, pero cuando vamos al libro de Efesios capítulo 4, vemos que el cuerpo recibe su crecimiento y es edificado en amor cuando dice que cuando cada uno de sus miembros se ayuda, ¿verdad? Mutuamente, cuando cada uno cumple su función, cuando hay unidad. Y eso nos dice algo, que para este proceso de transformación que Dios quiere obrar en nosotros, se necesita del servicio de la iglesia, es decir, se necesita de su servicio y se necesita de mi servicio. En ese cuerpo, en esa conexión de tantos miembros, en esas relaciones, es como Dios hará su obra transformadora en nuestras vidas. Ahora, cuando estamos hablando de líderes transformacionales, nos referimos a líderes, entonces, que están al servicio de un equipo. Y es bien importante, así como lo hicimos en la sesión anterior, primeramente aclarar algunos conceptos, algunas ideas para que hablemos lo mismo. Ok, cuando hablamos entonces del líder, nos referimos a lo siguiente. Si hacemos las cosas nosotros, estamos hablando en el contexto de un equipo, entonces no somos líderes, somos solistas. Los líderes logran sus metas de otros. Si esto lo sacáramos del contexto de la iglesia, sonaría como algo egoísta, es decir, es el que manipula, es el que hace algo para que los demás hagan lo que él quiere. Y eso sería un error. Entendido esto correctamente en el marco de lo que es la iglesia, nos referimos a lo siguiente, que si usted, por ejemplo, es el pastor, no pretenda que el propósito de la iglesia se cumpla únicamente con su trabajo, sino que guíe a todo un equipo para que juntos logren ese objetivo. Creo que a cada uno de ustedes, me refiero a los pastores, Dios les ha dado una visión, les ha puesto determinado y ha puesto en su corazón, en sus mentes, una visión. El error sería pensar que eso depende al 100%. Lo correcto es aceptar que se requiere del trabajo de un equipo y entonces un líder es el que consigue que ese equipo, trabajando juntos, trabajando en armonía, logre el objetivo.
Si no, entonces usted es un solista. Muy buen solista quizá, pero tal vez no va a llegar muy lejos de esa manera. Número 2, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un siervo? Un siervo es aquel que encuentra su mayor gozo y satisfacción, encuentra placer, no en lograr sus propias metas, ¿no? Como lo acabamos de mencionar, sino en ayudar a aquellos a quienes sirve a alcanzar sus metas. Lo bonito de esto es que cuando todos estamos en pro de ser como Cristo, esto rompe la mala práctica de buscar la madurez de manera individual. Es decir, pues la salvación es personal, sí, pero el desarrollo espiritual no es algo individual, es algo corporativo. Una vez más, tenemos que estar unidos al cuerpo para poder crecer. Juan 15 habla de que Jesús es la vid, que nosotros somos ramas, o sea, todos somos parte, digamos, de esa planta, y quien se separa de esa planta, quien se separa de la vid, se seca, es echado al fuego, etc. Eso nos habla también de que necesitamos estar unidos a Jesucristo, y una manera de hacerlo es estar unidos con nuestros hermanos, tan así que en ese mismo capítulo Jesús habla de que el Padre es glorificado cuando llevamos fruto, y da un mandamiento que es amarnos los unos a los otros. Créame que si usted se distancia del cuerpo, lo más probable es que usted se va a secar. Y cierto, ¿no?, que en esta pandemia hemos visto un poco de esta situación. La gente, al no estar en esa constante reunión, convivencia, relación con sus hermanos en la fe, muchos de ellos se han enfriado lamentablemente. Entonces, cuando hablamos de un líder siervo, es alguien que trabaja coordinadamente con otros para lograr un objetivo, pero él no está pensando en lo suyo. Él está dispuesto para el servicio de los demás, para ese objetivo que es ser como Cristo. Y lo hermoso es que cuando todos tenemos esa mentalidad, servirnos los unos a los otros, bueno, por ahí se habla de un concepto que se llama sinergia. La sinergia significa que el resultado del trabajo del equipo es mayor que la suma del trabajo de varias personas que hacen ese trabajo por separado, ¿no? Si usted suma 1 más 1, le va a dar 2. Pero en sinergia, el trabajo de 2, o sea, uno combinado con otro, puede darle 3 o 4 o 5 o más. Muy bien. Y por último, entendamos lo que es el equipo. Hablamos de un pequeño número de personas con habilidades que se complementan, o sea, que son personas diferentes entre sí, y que están comprometidas con un propósito común por el cual se responsabilizan mutuamente. Aquí estamos hablando de corresponsabilidad. Hay un objetivo común, pero esta gente no está buscando a quién culpar, esta gente no está señalando a los demás, no está justificando una situación, culpando a otros, señalando a otros, criticando a otros, sino que se asume una responsabilidad por el bien común. Y cuando todos hacen esto, entonces es que logran su objetivo. Muy bien. Para ser líderes transformacionales, entonces necesitamos un mentor y también necesitamos mentorear a otros. Podemos ser líderes, pero si lo que queremos es ser líderes transformacionales, líderes que forman parte de un equipo que logra este objetivo, que es ser transformados a la imagen de Cristo, no estamos hablando de clases, no estamos hablando de campamentos, no estamos hablando de obras de teatro, estamos hablando de ser como Cristo. Entonces necesitamos ambas cosas: ser mentoreados por alguien y estar en un proceso de mentoría para bien de otro. Entonces tenemos que hacernos estas dos preguntas: ¿a quién estoy siguiendo? ¿Y quiénes son los que yo estoy mentoreando o quiénes me están siguiendo a mí? Necesitamos líderes maduros que inviertan en nuestras vidas. Necesitamos identificar, honrar y respetar con gratitud y aprender de mentores en nuestras vidas. Lo fácil, hermanos, hermanas, es admirar gente. Usted a lo mejor ha ido a una conferencia, a lo mejor usted ha tenido la bendición de ir a una asamblea mundial y vio a algún predicador, algún conferencista, etcétera, y casi hasta sintió ganas de ir a pedirle su autógrafo. Está bien, no pasa nada. Pero ¿sabe qué es lo difícil? Comprometerse a una relación de largo plazo
en el que una persona con mayor madurez que uno le va a guiar, le va a dar consejo, le va a dar instrucción, pero sobre todo esto, uno le va a ceder el derecho de que esta persona nos pida cuentas. Eso es lo difícil, eso es lo duro. Admirar a alguien de lejos, eso está fácil. Muchos admiraron a Jesús de lejos, pero ¿qué porcentaje de toda esa gran multitud se comprometió a una relación con él? Pues muy pocos, ¿verdad? Necesitamos también identificar y empoderar intencionalmente con alegría a estos nuevos líderes emergentes, y necesitamos invertir nuestras vidas en sus vidas. Quiero darles un testimonio rápido porque creo que es importante pues validar que practico y entiendo esto. Estuve trabajando más o menos 12 años en la iglesia local. Luego estuve como por el espacio de año y medio en un proyecto personal, y hace más o menos 2 meses regresé al ministerio. Permítanme. En esta labor les decía de coordinar el discipulado en mi iglesia. Ahora, antes de que esta oportunidad se me diera, yo tuve la oportunidad de platicar con el pastor de mi iglesia, que es mi papá también. Y yo le decía esto, estuve platicando con otro pastor que me decía, mira, yo tengo 55 años y me quiero jubilar a los 65. Entonces, dentro de 5 años, yo quiero iniciar un proceso de transición. Y bueno, muchas cosas más. Otro de los temas que platiqué con este pastor es acerca de que en la pandemia mucha gente se distanció de la iglesia y perdió mucha gente, casi 2/3 partes de su asistencia. Perdón. Entonces me decía, me he dado cuenta que yo me equivoqué porque le aposté principalmente al culto, a la celebración de domingo, y no hemos trabajado correctamente el discipulado. Entonces, pues sí teníamos mucha asistencia, pero aquí va este tema de no habían relaciones profundas, etcétera. Entonces, con eso en mente, yo le llamé a mi papá y le dije, mira, francamente, mi papá tiene casi 65, y le dije, francamente, esta plática con el otro pastor me hizo pensar en ti, y le digo, yo creo que la iglesia, nuestra iglesia, necesita una transición, no de pastor, sino de la forma en la que se está liderando. Le dije, por la siguiente razón, los líderes principales de la iglesia, la gran mayoría ya han pasado los 60 años o incluso más. ¿Y qué está sucediendo? Nos acercamos cada vez más a un momento en el que se necesitan líderes con energía, líderes nuevos, líderes más jóvenes. Y sería lamentable que toda la experiencia acumulada de estos líderes maduros no se transfiriera. Y la mejor manera de transferirlo, le dije, es a través de el discipulado o la mentoría. Y de hecho se formó un grupo de mentores. Llevamos, les digo, más o menos estos 2 meses ya con esta visión, y poco a poco todo se empieza a alinear. De verdad, Dios ha sido bueno y nos ha estado confirmando que estamos yendo por buen camino. No es algo fácil, ocurre muy rápido, se necesita paciencia, se necesita tacto, se necesita mucha humildad. Y yo le decía, de hecho, hay énfasis con respecto a la característica de la humildad a los líderes, porque cuando uno ha estado acostumbrado a estar al frente de un equipo durante mucho tiempo, dejar que venga uno nuevo, incluso con la posibilidad de equivocarse o de hacer las cosas diferentes, nos cuesta. Y esto pasa mucho. Justamente hace poco me contactó un líder de distrito que me decía, una vez más, tenemos líderes de JNI nuevos y no hubo transición. El que salió, pues se desentendió, y es como que el nuevo tiene que empezar de cero. Y tenemos que romper de una buena vez con eso. ¿Cómo? Con humildad y con generosidad.
las personas mayores, me refiero a líderes más maduros, con experiencia, yo considero que más o menos en esa edad deben dosificar su tiempo y enfocarlo en formar nuevos líderes. Insisto, estos hermanos que han tenido un largo recorrido en el ministerio, de los 55, 60 para arriba, yo creo que lo más benéfico que pueden hacer para la congregación, aunque no sea aparentemente muy espectacular, pero tiene gran premio a largo plazo, es justamente mentorear. Es justamente mentorear. Y para los nuevos líderes, que ahí vamos, no es esperar hasta los 60 años para empezar a mentorear. Tenemos la posibilidad, la oportunidad también de mentorear a otros que ahí nos están siguiendo, ¿no? Como estos pajaritos que están ahí abajo. Hay, en mi caso, a lo mejor adolescentes u otras personas más cercanas a mi edad, que yo bien puedo ser un modelo que les ayude a ellos a ser formados. Pero estamos hablando en todo esto siempre de compromiso con relaciones. Muy bien. Entonces, vamos a ver esto que el doctor Jerry Porter le llamó 10 mandamientos para el desarrollo de nuevos líderes en nuestra región, ¿va? Y el primero es este: enseñemos a nuestros mentoreados, a nuestros discipulados, a creer en ellos mismos. Parecería de entrada algo humanista, pero no es por allí. Fíjense lo que aquí dice. Necesitamos asegurar a los mentoreados el asombroso amor y la confianza que Dios tiene en ellos y que es reproducido por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro valor máximo no está determinado por lo que hacemos, sino por quienes somos en Cristo. Debemos comunicarle entonces al mentorado que, así como Dios nos dice que Él cree y nos ama, Él cree en nosotros y nos ama, así mismo nosotros creemos en esa persona y le amamos. Ahora, ojo, yo tuve una experiencia hace como unos 8 años, era presidente de jóvenes en mi iglesia, y cuando empecé a entender esto, hice la siguiente pregunta en una actividad juvenil. ¿Cuántos de ustedes me ven como un buen ejemplo a seguir? Y hagan de cuenta que 8 o 9 de 10 decían sí, levantaban la mano. Y luego cambié la pregunta y les dije, ¿cuántos de ustedes están seguros o sienten que yo les amo? Y como 8 o 9 de 10 dijeron que no. ¿Cómo se puede explicar que te admiren como un modelo a seguir, pero al mismo tiempo no sientan que les aman? Les decía hace un rato, yo puedo ver a un cantante, yo puedo ver a un conferencista y decir, wow, yo quisiera ser como él. Pero yo no sé, yo no puedo decir que esa persona me ama, porque no hay una relación. Entonces empecé a entender que puedo tener conocimiento, que puedo tener talento, pero eso no me lleva a ayudar a las personas a ser transformadas, a formarse como líderes. Yo necesitaba establecer relaciones. Y con mis acciones en una relación a largo plazo, yo les podré asegurar que les amo. Si yo le digo a una persona, es que tú eres valiosa, es que tú eres importante, pero mis hechos no le dicen eso, realmente esa persona no se va a poder ver como una persona importante. Si los que son papás no tratan a sus hijos como que son valiosos, con el valor que tienen en Dios, si el valor que le dan a sus hijos es por las calificaciones que obtengan, entonces realmente no están ayudando a crear esa estima que es saludable y que es correcta. Y lamentablemente mucha gente no se agrega al liderazgo, no se suma al discipulado porque no se ve como Dios la ve. Se ven como en esta ilustración, ¿no? Como gatitos, cuando Dios los ve como lo que pueden llegar a ser. Y en eso, hermanos, para que esto ocurra en la mente y el corazón de las personas, nuestro trabajo como mentores, nuestro trabajo como discipuladores es fundamental. Ayudar a las personas que vienen de sus hogares, que vienen de otros lugares creyendo que son lo peor, que son inútiles. Qué bonito es que alguien nos ayude a cambiar ese pensamiento, no solo con palabras, sino con su relación de amor hacia nosotros. En este punto hay algunos tips que el hermano Porter nos compartió y se los paso a ustedes. Uno es, confíe en su equipo. Confíe en su equipo. Se van a equivocar muchísimas veces, pero cuando usted le dé la oportunidad, y eso también lo vamos a remarcar enseguida, en otro punto,
ellos van a entender que usted confía en ellos. Yo le digo que de verdad ore, que Dios, así como al siervo, ¿no?, de Eliseo, abra sus ojos y pueda ver el mundo espiritual, donde a lo mejor la persona de quien menos usted lo espera, resulta que tiene un gran potencial para ser utilizado por Dios en el liderazgo. Otro, reconozcamos los aciertos. Mire, si otro se lleva las palmas por algo, ¿qué importa? Sumémonos al aplauso. Si somos líderes de un equipo, no tenemos por qué esperar que todo el reconocimiento sea para nosotros. De hecho, eso es algo enfermo. Aprendamos a reconocer lo bien que hacen las personas. Somos culturalmente muy proclives a ver lo malo y pocas veces reconocemos o halagamos las cosas buenas que se hacen. Otra cosa muy importante es animar a las personas cuando fallan, cuando tropiezan. Miren, cuando una persona comete un acierto y la halagamos, bueno, eso es un reforzamiento, ¿verdad?, para su confianza. Pero cuando más necesidad tienen de nuestro amor para consolidar esa confianza es cuando las personas fallan. Y quiero compartirles una manera sencilla de poder hacer una corrección, hacer un señalamiento cuando una persona falla, de tal manera que la podamos animar, la podamos confortar, ¿sí? Y es una técnica que se conoce como el sándwich. Por una razón, empieza con algo positivo, con algo, vamos a llamarle agradable. Luego viene esta parte dura, que puede ser esa crítica constructiva, vamos a llamarle, ese señalamiento, esa observación, esa corrección o incluso ese regaño. Pero luego al final cerramos, nueva cuenta, con algo positivo. Por eso es un sándwich, ¿no? Positivo, negativo, positivo. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Haga de cuenta que usted delegó una responsabilidad, un trabajo, una tarea a una persona. Y la persona no lo hizo bien. Quizá nuestra reacción va a ser querer decirle, te lo dije, te equivocaste, no sirves para esto, no pusiste atención. E incluso podríamos decir cosas que son verdaderas, pero en esa forma, dígame usted si cree que la gente va a ganar confianza o va a perder confianza. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto del sándwich? Imagínese que usted es líder de alabanza y no sé, es la primera vez que una persona iba a dirigir sola un canto y se puso nerviosa y desafinó mucho. Usted le podría decir, cantaste horrible y probablemente es verdad, pero eso la va a desbastar. Entonces, ¿qué puede hacer? Decirle, mira, amiguita, yo vi tu esfuerzo durante la semana, porque también en esta parte positiva no vamos a decir mentiras, vamos a decir cosas verdaderas. Y una relación nos permite poder hacerlo así. Entonces le vas a decir, oye, mira, yo te vi que te esforzaste, vi que le echaste ganas y reconozco tu esfuerzo. Ahora, evidentemente, se te fue aquí y se te fue allá. Ya dijiste la parte dura, la parte negativa, y cierras con lo positivo. Pero mira, yo tengo total confianza de que si te sigues esforzando, lo vas a conseguir, vas a tener mejor control de tu voz, etcétera. Es más, te puedo ayudar si necesitas una sesión extra, trabajamos juntos, te muestro cómo, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona recibe la corrección, pero dense cuenta que no se va agredida, sino que esta parte previa, ¿no?, de algo positivo y la parte final de algo positivo ayudan a que mantenga la confianza. Y más nosotros nos involucramos en esas herramientas o oportunidades para que la persona pueda hacer sus ajustes. ¿Ok? Bien. Mandamiento número 2. Deles una responsabilidad clara y significativa. Veamos, el líder transformacional asume riesgos y desafía a sus mentoreados a asumir riesgos que puedan crecer. Si no le damos responsabilidades a las personas, ¿cómo se van a desarrollar? ¿Cómo van a formar su carácter? ¿Cómo van a ser líderes? No sé cómo les fue a ustedes con la experiencia, si los que tienen hijos ya un poco más grandes, de darles por primera vez la llave del auto para que se vayan. Quizás les pagaron un curso o algo,
Pero no sé qué sintieron la primera vez que dijeron, bueno, mi hijo se va a ir solo con el auto y yo no voy a estar ahí para supervisarlo. Eso es asumir un riesgo. Pero en algún momento se tiene que asumir si se quiere que la persona llegue a ser un conductor independiente. Porque de otra manera entonces usted va a tener que estar siempre ahí presente para que la persona lo pueda hacer correctamente. Pero eso no es lo que usted quiere. Usted quiere que su hijo aprenda a conducir solo el auto y que lo haga bien, ¿no? Esté usted o no esté usted. Riesgos. Bien, para poder cumplir con este mandamiento hay dos tips. El primero es que la tarea se debe explicar de manera que quede entendida. Esto significa dar instrucciones, pero también, ojo con esto, buscar retroalimentación. Si yo le digo a alguien de mi equipo, hermano, su labor es estar a tal hora en esta puerta y vigilar que todo el mundo que pase por esta puerta tenga cubrebocas correcto y se le aplique gel, etc. Usted puede creer que se explicó perfectamente bien, pero si quiere confirmar que la persona le entendió, pregúntele, a ver, ¿qué es lo que tú entendiste? O vaya, ¿me puedes explicar cuál es tu función? Y deje que la persona hable. Y solo así usted se va a dar cuenta si realmente la persona ha entendido la instrucción o no. Entonces, recuerde, instrucción, pero también retroalimentación. Y el segundo tip es que la tarea sea significativa. Es decir, no solo le diga qué hacer, sino tómese el tiempo de explicarle qué relación tiene esa acción con un propósito. Algunas personas no cuestionan, simplemente escuchan y hacen. Pero algunas personas, si no entienden cuál es el propósito de lo que están haciendo, entonces se desaniman y no cumplen con la función como debería ser. Es bien importante darles esta información también. ¿Cuál es el propósito que se logra si ellos cumplen su función? Entonces la gente va a conectar con eso y va a obtener también de allí una motivación para cumplir debidamente con su trabajo. Algo en relación al mismo ejemplo que acabo de plantear. Pero ¿para qué tengo que revisar que la gente entre con cubrebocas correcto? Bueno, fíjate que hay gente que tiene temor y queremos elevar al máximo la confianza de que si vienen a un culto presencial no se van a contaminar. Y mira, hay cubrebocas que no son los adecuados, hay cubrebocas que son los adecuados. E imagínate si una persona viene, está contagiada y no tiene el cubrebocas adecuado. Lo que menos queremos es que aquí se contagie mucha gente. Entonces, por esa razón es importante que vigiles que cada quien tenga el cubrebocas correcto. Ok. Esta información que hace significativa la tarea le permite a la persona o acerca más a la persona a cumplirla con responsabilidad. ¿Ok? Permítame un segundo, quiero leer el chat. Ok, perfecto. Un texto que nos ponen por allí. Ok, y en este mandamiento, que es darle responsabilidad clara y significativa a las personas, me pareció interesante incluir este proceso progresivo, este camino progresivo hasta poder, digamos así, soltar a la persona y que pueda realizar su responsabilidad de manera correcta. La escalerita comienza cuando nosotros hacemos la acción y el mentoreado nos observa, ¿sí? El siguiente peldaño es cuando yo hago la acción, pero junto con la otra persona, con esa persona como mi ayudante. El tercer peldaño es cuando la persona a la que estamos formando le permitimos realizar la tarea y nosotros somos su ayudante. El cuarto nivel es cuando la persona lo hace y ahora yo ya no le estoy ayudando, ahora solo le estoy observando. Prácticamente ese es el proceso formativo que permite en un plazo largo decirle a la persona, bien, ahora tú que ya aprendiste y que ya no necesitas que yo te vea, ve y reprodúcete, ve y multiplícate, ve y haz lo mismo que yo hice contigo, el mismo proceso, ahora hazlo con otro. Y ya después de un tiempo vuelve a mí y me dices cómo te fue, me rindes cuentas, ¿no? Esto nos puede ayudar a entender cómo llevar a una persona hasta irla soltando. Pero si usted a la primera le dice a una persona, haz esto y es algo que nunca ha hecho, que no entiende cómo se hace, probablemente es como lanzarla al ruedo sin capote, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar también a entender
cómo ser efectivos en esta tarea de dar responsabilidad. Algo que me pareció también muy interesante marcar aquí es lo siguiente, y esta es una nota del hermano Jerry. El liderazgo debe delegar trabajos para pasar más tiempo con Dios. Y aquí les puse con estas imágenes una referencia que creo que todos ustedes ubican muy bien. En Éxodo 18, del 3 al 27, se nos narra, ¿verdad?, esta plática de Moisés con su suegro, con Jetro, y en la cual su suegro le dice, oye, tienes que delegar, o sea, no puedes tú atender a todo el pueblo. Y entonces Moisés nombra, ¿verdad?, personas y delega responsabilidades de tal manera que él pudo descansar. ¿Pero descansar para qué? ¿Por qué es importante aprender a delegar? Sobre todo me refiero a líderes y en este caso particular a un pastor. Porque hay tareas que son esenciales, que son primarias, que no se pueden delegar. Por ejemplo, usted puede delegar que alguien vea la tesorería, ver que alguien vea la construcción de la iglesia, y no meterse en eso, dejar que otros lo hagan. Pero algo que no puede delegar es que otra persona ore y ayune por la iglesia como a usted le toca, que otra persona ore y ayune para que Dios le dé revelación de su palabra. Esa labor que es primaria para usted como pastor no se la puede encargar a otro. O sea, Moisés sabemos que él iba a encuentros con Dios en esa tienda, ¿verdad? Y él no le podía decir a Josué, por ejemplo, oye, hoy no quiero ir a la tienda a encontrar, ve tú a la tienda y que a ti te hable Dios. Yo aquí voy a estar atendiendo a la gente que trae sus problemas. No. Entonces él delegó lo que otros podían hacer, pero no lo delegó lo que le corresponde a él. Y si nosotros queremos ayudar a otras personas a ser como Cristo, nosotros tenemos que estar súper enchufados, súper conectados con Dios. Por eso es importante delegar, porque le ha pasado a muchos pastores e incluso de mega iglesias. El grupo empezó pequeño y mucha oración y mucha comunión y fraternidad y tal, pero cuando la iglesia empieza a crecer, ahora hay que hacer programa de radio, programa de televisión, atender a los huérfanos, a las viudas y hacer despensas y de qué color vamos a pintar el templo y la remodelación y mil cosas que no son las esenciales. Venimos hablando de eso desde el principio. Entonces, el liderazgo debe delegar trabajos para hacer lo esencial, que es pasar más tiempo con Dios. Bien, mandamiento número 3. No se asusten, son menos de los que creen. Brindar recursos. Brindar los recursos necesarios a las personas. Si les vas a asignar una tarea, les vas a dar una responsabilidad, dales también la dotación de recursos que requieren para esto. Y vamos a ver 3 en particular. Uno es formación. Pues esto hemos estado hablando en las 2 sesiones, ¿verdad? Hay que tener una relación con ellos donde les podamos transferir el conocimiento básico, las habilidades básicas para que puedan hacer su labor. Número 2, información. Para desempeñar correctamente nuestro trabajo, todos necesitamos estar debidamente informados de todo lo que esté involucrado con ese trabajo. La gente necesita saber todo lo que sea necesario acerca de esa responsabilidad que le estamos encomendando. No se limite. Creo que en este caso cabe esta expresión de que no hay sobreinformación. Dé la suficiente información a las personas para que puedan cumplir con sus tareas. Y algo muy interesante, finanzas. Esta es una nota textual del doctor Jerry. Él dice, el líder del ministerio puede disponer de un presupuesto anual con pautas claras. Creo que esto es muy importante, es un matiz muy importante, con pautas claras. No es soltar la cartera nada más, pero también con la libertad de trabajar con los fondos asignados e informar al líder y a la junta de la iglesia. Yo no estoy honestamente para juzgar, ni mucho menos criticar o condenar la forma en la que cada uno de los pastores quiera administrar. Pero yo considero, este es un título muy, muy personal, que es bueno que la gente aprenda a hacer proyectos de trabajo, planes de trabajo, y a justificar la cantidad de dinero que necesita para realizar ese plan. A diferencia de lo que puede ser una empresa privada, no les vamos a atar a ese presupuesto, pero sí es importante que la gente aprenda a valorar el uso de los recursos.
Creo que cuando una sola persona concentra todas las decisiones financieras, está transmitiendo algo, falta de confianza en los demás, y al mismo tiempo no le está permitiendo a los demás a aprender a utilizar las finanzas. No quiere decir que a su próxima junta de oficiales llegue y les diga, hermanos, dinero para todos y nos vemos el próximo mes y nos informan qué hicieron con el proceso para ir delegando una responsabilidad. ¿Ok? Pero esto es importante, formar a otros también en este aspecto, para el uso de los recursos, para la planificación, uso y rendición de cuentas acerca de los recursos. Bien, cuando hablamos de... perdón un segundo. Ok, aquí estamos. Mandamiento número 4. Todo esto que venimos platicando nos lleva a este punto. Si vas a dar responsabilidad, si vas a dar recursos, entonces también tienes que dar autoridad. Y aquí de nuevo cuenta vemos que no la vamos a dar toda, diríamos así coloquialmente, ¿no? De un jalón, o así a la primera, o toda de un solo golpe, sino que es un proceso también en el que vamos, digamos, como dando cada vez más autoridad a las personas. Y vemos aquí 3 fases. La primera es cuando la persona solo puede hacer lo que tú le autorices a hacer. Esto es un consejo bien bueno, pastores, bien bueno, hermanos, líderes de ministerios. Cuando una persona está nueva, lo más conveniente, cuando una persona es inmadura, digamos, o es novata en el liderazgo, lo más conveniente es que la persona informe con la mayor periodicidad posible, cada semana o cada mes, de preferencia. ¿Por qué? Porque cuando uno es menos experto, pues está más expuesto a cometer errores, ¿no? Entonces hay que vigilarlo un poco más. Ahora, la persona va desarrollando madurez y entonces tú no necesitas que con tanta frecuencia te digan sus planes y todo lo que están proyectando hacer. Entonces vamos a esta fase 2. Actuar e informar después de cada asignación o de cada semana o de cada mes. Entonces, a este líder que ha avanzado un poco le puedes decir, mira, vas a darme un informe de actividades, me vas a dar tu plan de trabajo cada mes, cada 2 meses, cada trimestre, porque yo ya te voy conociendo y sé que vas a hacer bien las cosas. Sé que ya no eres el neófito, ¿no? Ya has avanzado, ya has adquirido mayor conocimiento y madurez. Y entonces podemos llegar a un último punto, a la fase 3, donde la persona va a informar, va a actuar y va a informar cada año. Los pastores informan, ¿verdad? Tienen una reunión anual en sus iglesias con el superintendente e informan cada año. El superintendente no le dice cada semana al pastor, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? No le dice cada mes al pastor, ¿qué estás haciendo? Sino les da la confianza, les autoriza para actuar en la iglesia y al final del año hay todo un informe. Pero aquí estamos con algunos superintendentes. ¿Cómo trabajan con el que es pastor nuevecito, con el que acaba de tomar una misión? No sé cómo lo hagan, pero siguiendo este consejo, siguiendo este mandamiento, este principio, lo mejor sería estar más vigilantes de ese que apenas está creciendo y poco a poco darle mayor grado de autoridad. Punto número 5, mandamiento número 5, darles y darse permiso de fallar. Esto cuesta, pero es necesario. Al admitir las fallas y aprender de ellas, estamos siendo ejemplo, estamos modelando humildad a nuestros mentoreados, para que ellos aprendan más y más sobre la mejor manera de llevar a cabo nuestras tareas. Este líder que nunca admite que se equivoca, este líder que nunca demuestra, acepta en una junta que algo no se hizo bien, ¿qué está mostrando? Falta de humildad. Y con ese ejemplo no le ayuda a las demás personas, sobre todo a los que él está tratando de formar, a estar abiertos a las observaciones que otros puedan hacer cuando algo no se hace bien. Y cuando no estamos abiertos a eso, es difícil que tengamos un proceso de mejora continua. Lo más regular es que nos estancamos ahí donde estamos, cuando no permitimos que otros nos puedan señalar si algo puede mejorar, cuando no admitimos que hemos fallado. Si nosotros queremos que las personas sean abiertas a escuchar,
cuando señalemos un fallo, nosotros tenemos que ser los primeros en mostrarles con el ejemplo que también admitimos nuestros fallos. Al admitir las fallas y aprender de ellas, demostramos que hemos rendido nuestra reputación a Dios. Falsamente hemos creído que admitir los errores debilita nuestro liderazgo o debilita nuestra autoridad, cuando es completamente lo contrario. Y quien actúa de esa manera, lo que está demostrando es que le importa más lo que la gente diga de él o de ella que lo que Dios diga de él o de ella. Cuando realmente mi identidad está firme en Dios, yo puedo asumir con toda humildad que fallé. Y puedo asumir que la gente diga, fallaste, te equivocaste, eres un fallón. Pero aprendo, ¿no? Admito que me equivoqué, hago el ajuste, hago el cambio y sigo adelante y soy más como Cristo. Esto es les digo, bien, bien importante. Sobre todo mientras más arriba estamos como líderes y que ya la gente nos ve como, un pastor maduro, un líder maduro, tiene toda la experiencia. La gente de repente no espera que fallemos. Pero qué importante es mostrarles que somos frágiles, que tenemos debilidades, que tenemos carencias, sobre todo porque eso se vuelve un modelo para ellos. Y cuando ellos fallen, también sentirán libertad de acercarse a nosotros y decirlo, fallé, me equivoqué, pero quiero crecer, quiero aprender. Y por último, al admitir las fallas y aprender de ellas, ayudamos a nuestros mentoreados a descubrir la confianza en sí mismos que proviene de Dios, independientemente que otros consideren sus intentos como exitosos o fracasados. Hay muchas maneras de desarrollar o intentar desarrollar la iglesia. Yo he leído varios libros al respecto. Hoy en día hay varias iglesias que se han vuelto como íconos, y hablo incluso a nivel mundial, de cosas que hay que hacer para crecer. Pero realmente al único que nos debe importar rendirle buenas cuentas es a Dios. Esa es la realidad. Hay gente que te puede decir que eres un fracasado o que eres un exitoso. Pero realmente quien mide eso es Dios a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros como líderes admitimos fallas y aprendemos de esos errores, le estamos ayudando a las personas que vienen detrás de nosotros a confiar a poner su mirada en Dios y a no ser víctimas de todo este bombardeo que podamos recibir de la gente, de lo que dice respecto a nuestra labor. Muy bien. Sexto mandamiento: darles y darse medidas para rendir cuentas. Puse ese vasito de agua pura allí porque quise ilustrar el propósito de la rendición de cuentas. Tanto en el aspecto cualitativo como en el aspecto cuantitativo. Es importante rendir cuentas si queremos transformación. Porque imagínese usted el caso contrario. No reconozco fallas, no rindo cuentas claras, no reporto cómo ando en diferentes aspectos de mi vida. ¿Cómo entonces puedo crecer? ¿Cómo entonces puedo avanzar? En la falta de transparencia, es la nota que está abajo, y la falta de integridad, no hay transformación. Necesitamos andar en la luz. Entonces es fundamental establecer relaciones de responsabilidad y medidas de responsabilidad. Estamos hablando de rendición de cuentas, de mentoreo para con otra persona. Establezcan reglas claras de responsabilidad. ¿Qué es lo que yo voy a hacer hacia ti? Porque te voy a rendir cuentas de eso. Si yo te dije que puedes esperar de mí que te visite 3 veces a la semana, después tengo que rendir cuentas de eso. Y si la otra persona me autorizó, por ejemplo, para preguntarle, no sé, de su vida en lo económico, en su sexualidad, y luego yo le hago la pregunta y la persona no me quiere responder, entonces está faltando a esa responsabilidad. Antes por decirlo así, de pactar esa relación, es importante que ambas partes sepan cuáles son sus responsabilidades, porque eso le va a dar transparencia a la relación. Si la información estadística es negativa,
Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos humildemente nuestros métodos y enfoque. Esto se refiere a que cuando rendimos cuentas, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, estos datos dicen algo de nosotros. Estos datos dicen qué tan adecuado, qué tan pertinente es lo que estamos ejecutando. Y entonces, al rendir cuentas, la otra parte, la que nos escucha, nos puede hacer señalamientos sobre cambios que debemos hacer. Y entonces, aquí es cuando nos toca ser humildes y hacer los ajustes necesarios. Entonces, viene este proceso que les vengo comentando de una mejora continua. Pero, de nuevo, una pregunta, ¿podría explicar qué es un ejemplo de qué es rendir cuentas cualitativas? ¿Con qué instrumento lo hace? ¿Tiene algún instrumento para medir la calidad de esa rendición cualitativa? ¿O es al criterio del mentor? Ok, aquí va. Si entramos al tema de estilos y todo eso, hay muchísimo, y de hecho en las siguientes sesiones vamos a aprender mucho más acerca de esto. Pero para responder la pregunta de una manera general, le comento lo siguiente. Obviamente, cuando hablamos de un informe cualitativo, nos referimos justamente a cualidades. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, teniendo problemas en mis finanzas, recuerden esta pregunta del Club Santo, ¿no? Oras a Dios respecto a cómo estás utilizando tus finanzas. Y entonces yo le puedo decir a mi mentor, ¿sabes qué? Estoy cojeando en este aspecto. Y yo le puedo dar informe hablándole de dinero, ¿no? Datos, números, cosas concretas. Pero también yo puedo hablar, por ejemplo, del aspecto cualitativo, que es que, ¿sabes qué? Me atrae esto, me afana esto, deseo esto. Y eso es hablarle del corazón, hablarle de mis pensamientos, hablarle de mis intenciones. Y allí no tenemos como el instrumento, si lo queremos llamar así, sería quizá un cuestionario que utilicen, ¿no? para rendir cuentas, como lo fue este cuestionario del Club Santo. Ese es el instrumento, pero lo más importante es la relación y los acuerdos que surjan de esa relación. Entonces, cuando rendimos cuentas respecto a cualidades, estamos obviamente abordando la parte cualitativa, y a veces cuando hacemos estos reportes de números, informes financieros o membresía y etcétera, estaríamos hablando de la parte cuantitativa. Yo no voy a entrar al juicio, ¿no? De si una iglesia de tal membresía después de tanto tiempo, entonces es una evidencia de que está mal, pero yo siempre lo comparo de esta manera. Si hay una persona que tiene 8 años y tiene la altura correspondiente a esa edad, pues los papás están contentos. Pero si de repente esa misma persona se estanca en esa altura y cumple 28, entonces todo el mundo va a pegar el grito, no, porque es algo no natural. Y a veces en la iglesia pasa el tiempo y no hay crecimiento, ni cualitativo, hablando de carácter, ni cuantitativo, hablando de membresía. Y la realidad es que ante esas cuentas tenemos que admitir que algo no está funcionando bien. Y entonces es por eso que nos habla aquí de cambiar humildemente métodos o el enfoque. Espero haber respondido a la pregunta. Si no, de cualquier forma, sí, podemos tener contacto directo y poder apoyar un poquito. Sí, bien, entonces les decía, la transparencia y la integridad son evidencias de santidad. Ocultar las cosas, no ser íntegros en la rendición de cuentas, es lo contrario, eso es andar en la oscuridad. Tenemos que andar en la luz, porque así es como demostramos tener comunión con Dios y podemos tener comunión también entre nosotros, así lo dice Juan, ¿verdad? Bien, mandamiento 7, ya estamos terminando, hermanos. Mandamiento 7, bríndales tu amistad. Les dije que íbamos a hacer referencia a eso en la presentación anterior. Piensen lo siguiente. ¿Cuál es el factor de motivación o de influencia más poderoso? Algunos líderes procuran que el equipo logre un resultado infundiéndoles temor. Otros ofreciendo dinero. Otros motivan a través de la amenaza. Otros manipulando con sentimientos de culpa, ¿no? Otros con deberes, con expectativas institucionales. Pero ¿sabe qué? Ningún otro medio es más poderoso para influir, para motivar, que la relación de amistad.
Analice las siguientes afirmaciones. Número 1, no motivas de manera efectiva a alguien que no te agrada. No te ofreces en una relación de la misma manera con alguien que te agrada que con alguien que no te agrada. Número 2, raras veces logramos motivar a alguien de una manera efectiva cuando a ese alguien no le agradamos. ¿Tiene usted a alguien antipático en su iglesia o en su equipo? ¿Es fácil que esa persona le escuche cuando usted está dando instrucción, un consejo? Pero las personas con quien usted simpatiza y que simpatizan con usted es mucho más fluida, ¿verdad? La comunicación es mucho más probable que le pongan atención. La amistad es importante. Jesús no empezó siendo amigo de los discípulos, pero llegó a ser amigo de los discípulos. Entonces, vale la pena meditar, hermanos, en lo siguiente. Si quiero ser un líder eficaz, entonces debo amar a las personas a quienes sirvo, a los integrantes de mi equipo. Estaba hablándonos de esto el pastor, ¿verdad? El pastor Joaquín en su oración mencionaba amar siervos que aman. Solo voy a motivar a una siguiente generación de líderes si los amo y me hago amigo de ellos. Pero recuerde que el amor, hermano, hermana, no es solo simpatizar, no es solo que me caiga bien, es por encima de todo un compromiso con el bien de esa persona, es tener buena voluntad hacia esa persona, porque ¿sabe qué? Todos somos imperfectos y de seguro que en este trabajo en equipo más de una vez alguien no va a llenar nuestras expectativas. Alguien más de una vez por su temperamento diferente al nuestro o qué sé yo, va a friccionar con nosotros. Y si nuestro amor nada más es un amor filial, esto no va a prosperar. Necesitamos ese amor ágape que nos lleve a construir relaciones profundas, relaciones de amistad con las personas que estamos formando. Y le decía que esto no es tan largo, ya estamos llegando al 8, y este 8º mandamiento nos dice, ocúpate de hacer discípulos. Surge esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre discipular y mentorear? Esta pregunta surgió en la capacitación que recibimos y de hecho, si ustedes leen en el material, el hermano Jerry dice que él utiliza la palabra mentoría y discipulado de una manera indistinta porque prácticamente, dice él, son lo mismo, es muy similar, pero si acaso él dice, podemos distinguir una diferencia, sería que con la mentoría desarrollas al líder transformacional y con el discipulado tú estás trabajando carácter. Ahora, cuando yo medito en esto, llego a la siguiente conclusión. ¿Puedes desarrollar un líder sin trabajar con su carácter? Y estamos hablando en el marco de la iglesia, ¿verdad? ¿Puedes desarrollar el carácter de una persona y no llevarla o no proyectarla a ser un líder de otro? Cuando sabemos de que esta cadena de discipulado es hacer discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Entonces me parece que realmente estamos hablando de lo mismo. Pero este mandamiento entonces se tendría que traducir de la siguiente manera. Si tú eres un líder de ministerio, JNI, MNI, etcétera, y vas a asumir la responsabilidad de mentorear a tu equipo, no te limites a las habilidades gerenciales, a temas de comunicación, planificación, etcétera. No te limites a conocimientos, habilidades y actitudes para lo operativo. Tu relación debe aspirar a formar carácter. Por eso nos dice, ocúpate de hacer discípulos. No solo les des las herramientas, por ejemplo, si hablamos de un ministerio de alabanza, para tocar la guitarra, para tocar la batería, para cantar bonito. Yo puedo ser un mentor, ¿no? De cantante a cantante. Pero en el marco del ministerio, todo eso tiene que ir acompañado también del trabajo con el carácter. Creo que afuera de lo que es la iglesia, estos conceptos se pueden separar. Y les decía, la mentoría no es un concepto judío, la mentoría es un concepto que parte del pensamiento. Ahí surge esta como división. Bien, y entonces llegamos al final. Esta nota se me hizo hasta divertida de parte del hermano Jerry. Él decía que cuando estaba pensando en esta presentación y en esos 10 mandamientos,
Yo supongo que él dijo, bueno, vamos a escribir, ¿no? Un decálogo. Pero luego se dio cuenta que ya había como que abarcado todo lo que consideraba necesario y dijo, bueno, pues como me quedé en el 8 para no dejarlo allí, el mandamiento 9 es repite el 1 y el mandamiento 10 es vuelve a repetir el 1. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Enséñales a creer en sí mismos. En lo personal, hermanos, yo no tomo este mandamiento de enseñarles a creer en sí mismos como volvernos como porristas de la gente, sino, recuerden esto, un líder cristiano es visionario. Así como Dios ha transformado nuestras mentes y nos ha sacado de una mentalidad mediocre, de una mentalidad conformista, de una mentalidad religiosa, o incluso de una mentalidad de despreciarnos o de no. Eso mismo tenemos que ayudar a otras personas a alcanzar. No es esta psicología positiva del tú puedes y este rollo, ¿no? Sino es ayudarles a verse como Dios los puede ver. Eso es clave, eso es fundamental, ¿ok? Hermano Jeremías, creo que tiene una pregunta o comentario. Veo su mano levantada. No, hermano. Ok, perfecto, no pasa nada. Entonces, vamos cerrando, hermanos. Celebramos a cada uno de ustedes, como líderes de servicio de equipo. Obviamente, ustedes son líderes capacitados, dotados, equipados. Han aprendido a lograr los objetivos misionales movilizando a otros. Han aprendido a ser grandes siendo siervos. Han aprendido a encontrar su mayor gozo al ver a aquellos a quienes sirven alcanzar sus metas en lugar de que usted alcance sus metas. También han aprendido que todos nos necesitamos. Han abandonado el intento de ser héroes solitarios y estrellas solitarias del espectáculo. Han aprendido la alegría de trabajar con otros en equipo. Creemos, hermanos, de verdad que esto que estamos viendo no necesariamente les está enseñando algo que nunca antes habían escuchado, han practicado. A lo mejor en su mente no están los conceptos, las definiciones, pero muy probablemente el Espíritu Santo les ha guiado a aplicar mucho de esto, o tal vez todo esto. Lo que se está buscando en esta primera sesión es simplemente enfocarnos. Esta es la primera sesión de 12 que buscan enfocarnos, como decía el pastor Joaquín, quizás refrescar en nosotros este enfoque en mentorear, en discipular, en formar nuevos líderes, pero desde las relaciones profundas, de amor, de largo plazo, y no desde las actividades. Creo que ese es el resumen de esta primera sesión. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es transformarnos a la imagen de Cristo y usarnos para transformar a otros a la imagen de Cristo. Si realmente eso es lo que anhelamos, si ese es lo más alto a lo que aspiramos en nuestra vida, entonces empecemos a hacer este viraje. No echemos todo nuestro recurso, nuestra energía en actividades, sino que empecemos a imitar este modelo de tutoría profunda, amplia de nuestro Señor Jesucristo, basada en relaciones. Y con esto, hermanos, llegamos al final de esta presentación. Estamos a buen tiempo, hicimos 3 horas, más o menos eso es lo que estaba proyectado. Yo quiero de verdad agradecerles mucho la bendición de poder compartir con cada uno de ustedes, a los que se han quedado hasta esta hora, y quiero pedirles un gran favor antes de que nos despidamos, haciendo una oración. Por ahí si está el hermano Cudberto, me gustaría que esté listo, o bien darle lugar al pastor Nicolás, si nos puede despedir en esa oración, le pido que esté atento. Pero yo quiero pedirles este favor, hermanos. Esta sesión, les digo, la estamos grabando. Vamos a compartir el link y ustedes podrán repasarla y la pueden compartir. La licencia de Zoom que nos ha dado la región permite que hasta 500 personas puedan participar en estas reuniones. Entonces,
dentro de un mes tendremos de nueva cuenta una sesión